aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos o completos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Amén. El tema del mensaje es lo único que hacer en el 2018. Lo único que hacer en el 2018. Presten mucha atención, por favor. El nacimiento de Jesús radicalmente cambió la vida de José y María. ¿Está de acuerdo conmigo? Alguien dirá, ¿qué bebé no cambia la vida de sus padres al nacer? ¿Verdad? Todos los que hemos tenido hijos, especialmente las hermanas, saben que un bebé cambia completamente su perspectiva, o sea, su punto de vista, y también cambian sus prioridades. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Un hijo, un recién nacido, cambia todo el ambiente del hogar. Cambia la vida de los padres completamente. Pero oiga bien, Jesús no era cualquier bebé. Si eso sucede con nosotros, humanos, pecadores, que un bebé es algo tan especial y cambia nuestra vida, ¿se imagina cómo cambiaría la vida de José y de María? Porque Jesús no era cualquier bebé. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Unas páginas hacia atrás de Filipenses. Gálatas 4, versículo 4. Gálatas 4, 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió ¿a quién dice? A su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¡Wow! El bebé que nació a José y a María era nada menos que el Hijo unigénito de Dios. Hay un canto que cantan para Navidad y hay diferentes versiones. Agarré esto esta mañana estudiando del canto ese que dice: María, ¿sabes tú que tu bebito caminará sobre las aguas? María, ¿sabes tú que tu bebito salvará a la humanidad? María, ¿sabes tú que tu bebito es el Hijo de Dios? Y cuando besas su mejilla, has besado el rostro de Dios. Los ciegos verán, los cojos andarán, sanará todo dolor. María, ¿sabes tú que tu niño del cielo descendió? Que el bebé que está en tus brazos es también tu Salvador. ¡Wow! Nunca sabremos qué tanto comprendería María de todo lo que estaba sucediendo en su vida con el nacimiento de ese bebé. ¿Y qué tal José? Yo no creo que José tenía en mente que conocer y desposarse con esta señorita. El desposorio en la cultura judía era como un compromiso para casarse. No estaban casados todavía, pero ya estaban comprometidos a casarse. Y la ley judía ya lo veía como un casamiento, aunque no se había consumado el matrimonio. Pero ya estaba desposado con ella, ya no podía echarse para atrás, ya no era normal, ya era un compromiso. Pero ¿qué se imaginaba? Se iba a imaginar José que su vida iba a cambiar, como iba a cambiar, la dirección completa de su vida iba a cambiar con conocer y desposarse con esa señorita. Miren Mateo capítulo 1, versículo 18, por favor. Mateo 1, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Alguien dirá en inglés, yeah, right. ¿Concebido de qué? Del Espíritu Santo. Pues nunca se había visto esto y nunca se ha visto desde entonces, porque era el Hijo de Dios que habría de nacer. Y María era una virgen, no conocía varón. Sin embargo, concibió del Espíritu Santo. Pero ¿cómo iba a saber estas cosas José? ¿Cómo las iba a comprender? ¿Cómo las iba a entender? ¿Lo entendería usted?
Versículo 19, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Voy a ser sincero, he batallado con ese versículo muchas veces. ¿Cómo que era justo, pero quiso dejarla? Porque no quería infamarla. Es que necesita entender que bajo la ley, él al darse cuenta que su esposa estaba encinta y no era de él, tenía que acusarla con las autoridades religiosas y la iban a apedrear. Eso es lo que iba a pasar. Pero José no estaba dispuesto a hacer eso, amaba a María y era un hombre justo, no quería infamarla y dijo, bueno, no la voy a acusar delante de las autoridades, mejor me escapo de aquí y que me echen la culpa a mí, yo no sé qué va a pasar. ¿Se imagina el caos que eso trajo a la vida de José? No se diga María. Versículo 20, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero oiga bien, no termina ahí, no nada más la recibió, la aceptó, sino que se esperó. Versículo 25, pero no la conoció. Interpretación para el día de hoy, no tuvo relaciones con ella. Aunque se juntó con ella, no la tocó. No la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. En verdad que José era un buen hombre. Un hombre consagrado, oiga bien, y temeroso de Dios. Cuando alguien es temeroso de Dios y tiene consagración personal, va a comportarse diferente a como el mundo se comporta. Y va a reaccionar diferente, de una manera muy diferente a como el mundo reacciona. Amén. Hubiera sido otro y hubiera tratado con el asunto muy diferente. ¿Sí o no? Pero era un hombre consagrado que amaba a Dios, era temeroso de Dios. Mira, cuando tú amas a Dios y temes a Dios, tú te vas a portar bien. Amén. Dice la Biblia, con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Eso es lo que está faltando tanto hoy en día. No en el mundo ni cree en Dios. Realmente no conocen al Dios de la Biblia ni confían en Cristo. Ahí es que no podemos esperar que teman a Dios. Pero los cristianos, hoy en día eso es lo que más está faltando, que teman a Dios. Cuando un cristiano teme a Dios, va a andar derechito, va a andar bien, va a andar con cuidado, va a andar consciente de su vida cristiana. ¿Por qué? Porque tiene temor de Dios. El temor de Jehová es limpio, dice, que permanece para siempre. Y eso es lo que tenía José. Por eso se comportaba y reaccionó como reaccionó. Creo que ni María ni José sabían lo que les esperaba cuando dijeron sí al Señor. Mateo 1:24 dice que despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. De María dice en Lucas 1:38 que ella dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. O sea que ambos estuvieron dispuestos a decir, Señor, hágase tu voluntad. Señor, heme aquí. Estoy dispuesto a confiar en ti y a seguirte y a hacer tu voluntad. Pero yo creo que nunca se imaginaban todo lo que iba a cambiar en sus vidas al decirle sí al Señor. Cuando mi esposa y yo visitamos la primera iglesia bautista allá en California, en Long Beach, en 1997, hace 27 años. ¿Sí? No, hace 32 años, vamos para 33 años. No, ¿cuánto? Hace 27 años, sí, estoy en el 90. Fuimos salvos en el año 90. Cuando visitamos esa iglesia, nunca, oiga bien, nunca nos imaginábamos, ni ella y yo, todo lo que iba a cambiar en nuestras vidas. Y yo creo que muchos pudieran tener un testimonio similar. Yo estoy hablándole de mi punto de vista, de mi esposa,
¿Qué nos íbamos a imaginar? Mire, yo estuve dispuesto a cambiar el horario de mi trabajo y dejar una posición que me pagaba $5 más la hora, ganar $5 menos, solo por poder ir los domingos, cada domingo en la mañana a la iglesia. Estuve dispuesto a cambiar mi horario, estuve dispuesto finalmente a dejar esa compañía y a venirnos por fe cuando nos venimos para acá en 1997. Y a dejar de la seguridad, la pensión, el 401k y los beneficios y el salario y la comodidad para venir. ¿Quién iba a decir cuando fuimos a ese banquete del instituto y nos inscribimos para estudiar que estábamos rindiendo nuestras vidas para servir al Señor de tiempo completo? No nos imaginábamos. Mi esposa dice, si me hubieran dicho que yo iba a ser una esposa de pastor, te hago así y nunca me caso contigo. Pues la comprendo. Nunca nos imaginábamos cuáles eran los planes que Dios tenía para nosotros. Cuando dijimos sí, simplemente me acuerdo haberle volteado a decir a mi esposa, yo necesito a Cristo en mi vida. Ese es el vacío que tengo en mi corazón de Cristo, lo necesito a Él. Necesito aceptar a Cristo como mi Salvador. Yo no estaba pensando en qué es lo que vendría. Yo nada más me di cuenta que necesitaba a Cristo. Así como usted. Todos necesitamos al Señor. Por el momento que aceptamos a Cristo, tenemos que saber, hermanos, que Él tiene un plan para nosotros. No nada más quiere salvarnos y ahí te quedas y sigues viviendo tu vida a tu manera. No, te salvé, ahora eres mi propiedad, tengo un plan, un propósito para tu vida. Y con cada cristiano es así. Muchos de ustedes están en rebeldía al Señor. Muchos de ustedes les gusta la salvación, quisieron la salvación, aceptaron a Cristo. Te gusta decir soy hijo de Dios, soy hija de Dios, voy al cielo, yo no voy al infierno. Especialmente cuando alguien que conocemos, como la hermana Francisca Ruiz, falleció, pasó, dejó este mundo, pero sabemos que le espera la vida eterna porque tenía a Cristo en su corazón. Decimos, qué bueno es ser salvo, qué bueno es tener a Cristo, qué bueno es tener la salvación. Pero queremos que el Señor, mira, no te metas con mi vida, yo tengo mis planes, tengo lo que yo quiero hacer. Y no quiero que tú vayas a cambiar mis planes que yo tengo. Y no funciona así, hermanos. No funciona así. La vida cristiana es una jornada de fe. Hebreos capítulo 10, versículo 35. Mire lo que dice la palabra de Dios ahí. Hebreos 10, 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho ¿qué? La voluntad de Dios. El cristiano vive para hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que es la vida cristiana, no mi voluntad, sino tu voluntad, Señor. Para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo, ¿qué dice? Vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es pues la fe, y empieza a decirnos lo que es la fe. ¿Quieres saber lo que es vivir por fe? Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Se espera la salvación, la vida eterna, que Cristo no me va a dejar ni me va a desamparar, que el día que yo muera Él me va a llevar al cielo, porque Él dijo, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y confiamos de que hay una mansión en el cielo que el Señor está preparando para nosotros, porque Él lo dijo. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no sé. Ah, está el problema, queremos ver. ¿Quién aquí puede ver el futuro? Nadie. Nadie, ni siquiera podemos saber lo que va a pasar el día de mañana. Porque no tenemos esa habilidad, no tenemos esa visión para ver allá. Oiga bien, lo único que tiene control del mañana es Dios. Y la fe es la convicción de lo que no se ve, convencido de que el Señor me va a guardar, me va a preservar, Él tiene control de mi vida. El día de mañana yo no sé lo que traigo, pero vivo convencido de que estoy en las manos de Dios, aunque no puedo ver.
Dice, es la convicción de lo que no se ve. Y luego continúa diciendo, dándonos algunos ejemplos, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible que agradar a Dios, porque es necesario. Sería algo bueno, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y continúa diciendo, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Nunca había llovido, nunca había caído agua del cielo. Y sin embargo, Noé tuvo que creer que el mundo iba a ser destruido por un gran diluvio. Y tuvo que preparar un arca, un gran barco en medio del desierto, aunque muchos, dice la Biblia, que se burlaban de él. Y por 120 años trabajó preparando esa arca en la cual su familia, su casa se salvó. Y los que no creyeron se perecieron. Por fe. De cosas que no se veían. Versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió, léalo conmigo, sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tierras con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Tenía su mirada puesta en esa mansión celestial y salió aún sin saber a dónde iba. Por fe. La vida cristiana es una vida de fe, una jornada de fe. José y María, oiga bien, tendrían que huir a otro país porque buscarían a su recién nacido bebé para matarlo. Mire conmigo Mateo 2, versículo 13. Usted y yo creemos que tenemos problemas. Usted y yo creemos que tenemos problemas. Imagínese, hermana, que usted y su familia tengan que levantar, dejar todo atrás. ¿Qué tiempo para mudarse? ¿Qué tiempo para guardar las cosas en un U-Haul y llevárselas con usted? Simplemente tuviera que agarrar nada más la ropa que tiene y vámonos, porque lo buscan a uno de sus hijos para matarlo. Y eso es lo que tuvieron que hacer José y María. Mateo 2, versículo 13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Estaban buscando a su niño para matarlo. Y le dijo: váyanse a Egipto, y no le dio fecha de cuándo había de regresar. Estate allá hasta que yo te diga. ¿Cómo? ¿Qué trabajo? ¿Qué? ¿Cómo le vas a hacer? Tú sal huyendo con tu hijo. Versículo 14, y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado
Nazareno. No sé si lo captó. No sé si lo captó, querido hermano, hermana. Pero lo que quizás ellos percibían como terribles acontecimientos, como cosas duras, pruebas, obstáculos, inconveniencias, diga lo que diga, era todo parte del plan de Dios. Todo lo que estaba pasando a su alrededor era parte del plan de Dios. En el versículo 15 dice, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Cientos de años atrás se había hecho esa profecía y se estaba cumpliendo. Versículo 23, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Amén. Quizás alguien pensará, pastor, está diciendo que las vidas de José y María fueron volteadas patas para arriba solo para que se cumpliesen las profecías hechas cientos de años antes de ellos. ¿Que José y María eran nada más títeres? Yo no sé si quiero creer y seguir a un Dios que maneja y controla todo en mi vida solo para que se cumpla su voluntad. Oh, hay gente que piensa así. Y quizás hay más que uno aquí que así está pensando ahorita. I don't know if I want to follow a God that wants to turn my life upside down in order for His will to be met. Yo no sé si puedo seguir a un Dios así. Hermano, ¿ha visto las noticias? ¿Ha visto las noticias últimamente? ¿Ha visto a su alrededor? La gente sin Cristo también tienen pruebas, tienen tragedias, tienen dolores, cosas que les suceden inesperadas, muchas de ellas causadas por sus propias malas decisiones como resultado y consecuencia de su propio pecado, de sus vidas pecaminosas. Pero oiga bien, ellos viven sin propósito, sin provecho. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Mire Juan 21, por favor. Juan capítulo 21. Yo prefiero sufrir dentro de la voluntad de Dios que sufrir estando fuera de la voluntad de Dios. Porque por lo menos dentro de la voluntad de Dios tengo la protección de Dios, tengo la bendición de Dios, tengo a un Padre Celestial que me ha prometido nunca dejarme, siempre ayudarme. Pensamos los cristianos que la tenemos muy duro, que nos estamos perdiendo cosas que el mundo allá afuera nos tiene. No, hermanos, ellos tienen los mismos problemas y muchas veces peores que usted. ¿Oyó esa niña de 11 meses que murió en el cuidado de una babysitter porque los foster parents no llegaban por ella? Y cada día hay un homicidio, hay una muerte, hay accidentes, hay tragedias aquí en nuestra ciudad nada más. Gente está sufriendo. Gente sin Cristo. Y a veces el cristiano también va a tener que sufrir y va a tener que pasar pruebas y dificultades. Pero por lo menos nosotros tenemos a Cristo, tenemos a Dios, ellos no tienen nadie. Juan 21:15, ¿ya lo encontró? ¿Se acuerda este pasaje? Jesús le dice a Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo, ¿verdad? Lo sabes, ¿verdad? 3 veces le pregunta eso. Apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. Versículo 18, brínquese ahí. De cierto te digo, este es Jesús hablando con Pedro. Cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde ¿qué? A donde querías, Pedro. Cuando eras más joven, antes de que vivieras en mi voluntad, hacías lo que se te daba tu regalada gana. Eso es lo que le estaba diciendo. Mas cuando ya seas viejo, cuando ya madures, cuando ya estés un poquito más grande, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Sígueme. Le estaba diciendo cómo habría de morir. Pedro, vas a morir por mi causa. Y aún así el Señor le dijo, sígueme. Sígueme. Pedro murió crucificado, dice la historia. Y quiero que vea la actitud de Pedro, segunda de Pedro. Ya aquí Pedro está más viejo, como el Señor lo había dicho. Más maduro. Ya ha dado la vuelta a la cuadra más de una vez, como dicen, varias veces. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 13.
Aquí Pedro ya está muy consciente que se acerca su día para morir. Y dice versículo 13, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que, ¿en qué dice? En breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Él sabía que iba a morir pronto. Pero brínquese al capítulo 3, versículo 18. Mire la esperanza, segunda de Pedro capítulo 3, versículo 8. La esperanza que tenía este apóstol. Versículo 8, mas oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros, yo, esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Mire cómo termina hablando en el versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. To Him be the glory. A Él sea la gloria. Así terminó su vida el apóstol Pedro. Confiando en el Señor, esperando a la venida del Señor y glorificando al Señor con su vida, a pesar de que sabía que en breve tendría que morir, y murió una muerte de mártir. ¿Y qué tal el apóstol Pablo? Mire Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Quiero ayudarle que se ayude con la palabra de Dios esta tarde, hermano. Hechos capítulo 9, versículo 15. El Señor le dijo, ¿se acuerda que Saulo es salvo? O sea, el Señor se le aparece, le dije, Señor, ¿quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? Y lo llevan ciego, no podía ver, lo llevan a un lugar. Y luego el Señor le habla a Ananías a que vaya a decirle cuál era su plan para su vida de Pablo. Y dice el versículo 15, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Versículo 16, y Ananías, dile a Pablo esto, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. A propósito, Ananías, quiero que le digas a Pablo que lo salvé, y parte de mi plan para su vida es que va a tener que padecer mucho. ¿Se imagina, querido hermano, que el día que usted visitó la iglesia, que alguien tocó su puerta, que alguien le habló de Cristo, le dijeran, oye, a propósito, ahora que eres salvo, el Señor tiene planes para que sufras mucho? Pablo no dijo, entonces no. I didn't sign up for that. Yo no me apunté para eso. No cuentes conmigo, Señor, porque eso trae de sufrir mucho, nomás no es para mí. No. El apóstol Pablo obedeció, confió en el Señor y siguió adelante. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. 3 veces he padecido un naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Y esto nada más es una porción pequeña de todas las pruebas y tribulaciones por las que pasó el apóstol Pablo. Pero Pablo no terminó amargado. Pablo no terminó quejándose. Segunda de Timoteo 4:6, mire cómo terminó este gran siervo de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 4 y versículo 6.
porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo, esta fue su última epístola y ya nunca más salió de esta cárcel y ya nunca más vio a sus amigos. Aquí murió. Versículo 7, mire su actitud. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, aquí está la esperanza. Me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo, oiga bien, murió sabiendo que su vida había contado para algo más grande que él. Más grande que lo presente y lo pasajero, para algo eterno. Dígame, ¿para qué vive la gente del mundo? ¿Para qué vive la gente sin Cristo? Viven por metas y por logros todos pasajeros, todos temporales, para nada eterno. El lugar más seguro donde usted y yo podemos estar es en el centro de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Sí, el Señor es el alfarero y usted y yo somos el barro. El alfarero hace como Él quiere con el barro. No se le olvide eso. Dice Romanos 9:20, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? O no tiene potestad, dice, o no tiene potestad el alfarero sobre el barro. ¿Quién es el que manda en tu vida? ¿Te mandas a ti mismo o Dios te manda en tu vida? Otra cosa a considerar, hermanos, fue la terrible matazón, el llanto y el dolor que sucedió por causa del nacimiento de Jesús. Dios sabía que iba a suceder. Dios sabía que iba a suceder. Hay gente hoy en día que dicen, ¿cómo Dios, si es tan bueno, permite que sufra gentes inocentes? Déjenme decirle en primer lugar, no es la voluntad de Dios que nadie sufra injustamente, es el pecado del hombre que hace eso. Fue Herodes, no se le olvide Herodes, que por celos mandó matar a todos los bebés recién nacidos hasta los 2 años de edad, porque se sentía amenazado. Es el pecado del hombre. Dios, no somos robots, el ser humano no es robot. Dios no va a manejar las cosas como un hombre que está, un hombre allá en el cielo, un viejo en el cielo, como algunos le llaman, que está controlando todo como piezas de ajedrez y canicas aquí y allá. No, tenemos una voluntad, tenemos una mente. Y Dios nos da la libertad de escoger, de decidir qué vamos a hacer. Pero un día, dice la Biblia, que vamos a darle cuentas a Dios y vamos a cosechar de aquellas decisiones que tomamos. Pero una terrible matazón, dice ahí en Mateo 2, 17, 18, entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz que fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. No nos podemos imaginar el dolor que es para mamás perder a sus bebés y no perderlos a un accidente, a una enfermedad, que se los arranquen de sus brazos y se los maten. El llanto que se oía, el gemir que se oía por todas partes. Dios sabía que iba a suceder. Puede ser, querido hermano, que vengan tragedias inesperadas, situaciones dolorosas a su vida, a mi vida, en este año 2018. Pero nada sucede sin que Dios lo permita. Y sabemos que toda prueba que Dios permite en nuestras vidas tiene un propósito. Romanos 8:28, hermanos, está en la Biblia todavía, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nada sé sobre el futuro, desconozco lo que habrá. Es probable que las nubes mi luz vengan a opacar. Nada temo del futuro, pues Jesús conmigo está. Yo le sigo decidido, pues Él sabe lo que habrá. Nada sé sobre el futuro, desconozco lo que habrá.
Mas si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Y al andar por el camino, en la prueba o tempestad, sé que Cristo irá conmigo y me guarda en su bondad. Muchas cosas no comprendo del mañana con su afán, mas un dulce amigo tengo que mi mano sostendrá. Mas un dulce amigo tengo que mi mano sostendrá. Nosotros no sabemos lo que el futuro traerá. No tenemos idea de los desafíos y pruebas que el 2018 traerá. Y yo estoy consciente que estoy hablándoles este primer domingo del año 2018. Todo pudiera cambiar en un instante. Todo, hermano. Pero confiamos, oiga bien, que aquel que nos llamó a ser salvos, aquel que nos sacó del pozo de desesperación, del lodo cenagoso, está en control del futuro y está en control de nuestras vidas. Y como Pablo, oiga bien, proseguimos adelante. Eso es lo único que podemos hacer, proseguir adelante. Amén. Viviendo por fe. Lo único que hacía Pablo es lo único que hicieron también José y María. Asegurarse, oiga bien, de estar en la voluntad de Dios para sus vidas. Lo demás, yo no tengo ningún control, pero Dios está en control. ¿Me está siguiendo, hermano? ¿Qué es estar en la voluntad de Dios? En este año 2018, ¿qué es lo único que usted y yo necesitamos hacer? Primeramente, número 1, obedecer a la palabra de Dios. Obedecer eso es estar en la voluntad de Dios, hermanos. No se engañe. Hey, young person, don't deceive yourself. You're not in God's will if you're doing what you want to do and not obeying God and His word. Estar en la voluntad de Dios significa obedecer a Dios. Obedecer a Dios. José dice la Biblia que hizo. Cuando el Señor le dijo lo que iba a suceder, hizo como el ángel del Señor le había mandado. María dice que dijo, hágase conmigo conforme a tu palabra. Eso es lo que usted y yo debemos de preocuparnos de hacer este año, 2018. Hacer su voluntad. Obedecer su palabra. ¿Está usted obedeciendo la palabra de Dios? Las cosas que no sabe, ni usted y yo sabemos qué. ¿Cómo vamos a actuar en lo que no sabemos? Muchos se preocupan mucho de lo que no saben. ¿Y qué va a pasar? ¿Y cómo le voy a hacer? ¿Y a dónde voy a ir? ¿Y qué va? Las cosas que no vamos a pasar, que no han pasado, que no sabemos. ¿Por qué nos preocupamos por eso? Pero lo que sí debemos de preocuparnos es de lo que la Biblia nos dice que debemos estar haciendo ya. Amén, hermano. Amén. Hay cristianos que este día están preocupados del mañana, están haciendo planes y diciendo qué voy a hacer, pero no están en la iglesia el día de hoy. Amén. Y la Biblia es clara cuando dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Amén. Eso sí sé que es la voluntad de Dios, en eso sí puedo obedecer. Así es. La Biblia dice no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. ¿Leyó su Biblia el día de hoy? Amén. ¿Leyó su Biblia ayer? ¿Leyó su Biblia esta semana? Dice la Biblia que el hombre que se deleita en Jehová, en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Ahí está la promesa. Tú nada más preocúpate de deleitarte en mi palabra, de ponerme a mí primero y yo me encargo que te prosperarte. Eso es lo primero. Obedecer a Dios. No puedo estarme preocupando, afanándome. Creo que ahí hay un versículo donde dice el Señor, basta ya el afán de mañana. O sea, basta cada día su propio afán. No deja de estarte afanando por el día de mañana. ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? Tú busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Sí o no? Muchos por eso no vienen a la iglesia porque ¿cómo le voy a hacer? ¿Quién va a pagar los biles? Tengo que trabajar. ¿Dónde está tu fe? Fe es obedecer a Dios. Amén. Amén, hermanos.
¿Qué es lo único que usted y yo necesitamos hacer? Obedecer a la palabra de Dios. Número 2, dejarse guiar por Dios. Dejarse guiar por Dios. Eso es lo que hicieron José y María. Mateo 2:13 dice: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Y dice, él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Siguiendo la dirección del Señor. Versículo 19-21 dice: pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero, ¿sabe qué? Siempre va a haber un pero. Siempre que queremos hacer lo que Dios nos manda, va a haber obstáculos, va a haber oposición. Él venía ya obedeciendo, iba ya obedeciendo al Señor, pero... dice, oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, se detuvo, por un momento se detuvo, porque dijo, ay, pero allá está Arquelao, es el hijo de Herodes, y si Herodes quería matar a los niños, a lo mejor su hijo también, y se detuvo, porque tuvo temor. Dice, pero avisado por revelación en sueños, ahí está la dirección del Señor, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret. Ahora escuche bien, hermano, no espere recibir sueños o revelaciones nuevas. Ya tenemos toda la revelación de Dios en las Sagradas Escrituras. Aquí está en la palabra de Dios, amén. Primero a los Corintios 1:18. Primero a los Corintios 1:18. Ya casi termino, espéreme tantito. Primero a los Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, ¿a quiénes? A nosotros, los cristianos, es poder de Dios. Esta palabra de la cruz, esto, hermano, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Mire a su alrededor, el mundo está cada día más loco. Ni siquiera saben si son hombres o mujeres hoy en día. ¿Sí o no? Versículo 21, porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar ¿a quiénes? A los creyentes por la locura ¿de qué? De la predicación, lo que usted y yo estamos haciendo el día de hoy. Escuchando predicación. Muchos cristianos piensan que no necesitan la predicación. Muchos cristianos dicen, no, un domingo que me pierda, 2, it's not a big deal, no es una cosa grande. Pero escuche bien, dice la Biblia que Dios escogió, no es idea del pastor Gómez, del pastor Reyes, de otro pastor, es idea de Dios, que Dios escogió la locura de la predicación para salvar a los creyentes. Versículo 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezador y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Aquí está la sabiduría de Dios. ¿Y cómo vamos a vivir esta vida sin sabiduría? Por eso que necesitamos la predicación. Para muchos es locura, pero para el cristiano es el poder de Dios, es sabiduría de Dios. Capítulo 2, versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Dice, mire el versículo 9, lo que dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Oh, hermanos, el cristiano se deja guiar por el Espíritu Santo de Dios. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Proverbios 3, 5 y 6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. El cristiano viene a la iglesia a escuchar predicación porque no se fía de su propia prudencia. Yo no sé,
Yo no sé qué voy a hacer en determinada situación. No sé cómo voy a tener que tomar decisiones. Por eso vengo para buscar sabiduría y poder de Dios. Para que Él me dirija en esas situaciones y yo tome las decisiones correctas. ¿Me estás siguiendo, hermano? Déjense guiar por Dios. Eso es estar en la voluntad de Dios. Eso es lo que hicieron José y María. Dejarse guiar por Dios. No entendían lo que iba a suceder. El mundo, su mundo entero estaba, se les había volteado, se les había cambiado. Habían tenido que irse a otro país, esperar allá, regresar. Ahora, ¿dónde nos vamos a instalar? Pero ¿sabe lo que tenían? Dirección del Señor, que les estaba diciendo, haz esto, ve acá, ve allá. Pero ¿sabe a quién guía a Dios? A los que están obedeciendo a Dios. Como ellos tenían la disposición de obedecer, el Señor los estaba guiando. Usted es un cristiano desobediente que hace lo que le da su gana. No espere que el Señor le va a guiar en su vida. ¿Me está siguiendo? Un predicador fue en una conferencia que dijo eso, ¿no? ¿Ha llamado a alguien usted por teléfono? Que usted sabe que no le va a contestar. Hay gente así. Hay algunos de ustedes así que les llamo y yo sé que no van a contestar, va a sonar su máquina. Y muchas veces ya sé que no van a escuchar su, pues ya los conozco, no van a escuchar su contestadora, así es que ni recado dejo. Dijo, al rato me van a llamar. De todas maneras, si les dejo recado, me van a llamar. Si no les dejo recado, mejor no gasto mi saliva y me espero que me llamen y entonces ya les digo lo que quiero. Oiga bien, si usted necesita comunicarse con alguien y usted sabe que esa persona no le va a contestar al teléfono, ¿le va a llamar? No. ¿Por qué va a gastar su tiempo en llamarle a alguien que de todas maneras ni le va a contestar? Amén. Amén. ¿Por qué Dios se va a tomar su tiempo para estarle diciendo a usted cuál es su voluntad cuando usted no está obedeciendo? Así es. Ni siquiera está dispuesto a obedecer en lo que Él ya le dijo, en su palabra. ¿Para qué el Señor va a gastar su tiempo revelándole otra cosa a usted? Número 3, para terminar. Confiar en el Señor. Eso es lo que José y María hicieron, confiar en el Señor. En Mateo 12 y versículo 14 dice la Biblia: y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Versículo 21. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Y cuando tuvo temor y se detuvo por un momento, pero el Señor le reveló que todo estaba bien, que eso era parte del plan de Dios. Dice que se fue a la región de Galilea y habitó en la ciudad de Nazaret para que se cumpliera el propósito de Dios. ¿Qué estaba haciendo? Confiando en el Señor, viviendo por fe. Dice la Biblia, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y dice en el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué debemos hacer este año 2018? No sabemos lo que viene. No sabemos el mañana. No sabemos qué desafío, qué prueba, quizás una enfermedad, quizás una tragedia venga a nuestras vidas. Es la verdad, hermanos. No tenga temor. Si usted está en las manos del Señor, Él está en control. Él está en control. Tenga temor, salirse de la voluntad de Dios y entonces sí, sus pecados lo van a alcanzar. Va a cosechar lo que está sembrando. Pero si usted está tratando de obedecer a Dios, si está siguiendo su dirección, dejándose guiar por Él, y está confiando en Él, nada de lo que suceda va a ser para mal, porque dice la Biblia que todas las cosas ayudan a bien. Así es. Aquellos que aman a Dios, a los que conforme a su propósito, o sea que están viviendo de acuerdo a su propósito, son llamados. Amén. Vamos a orar, todos ojos cerrados.